Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Inauguración de la reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA habla sobre la situación de Haití. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Jamaica asumió la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA. El 13 de julio se inauguró la reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, GELAVEX, en la que participó el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Arthur Weintraub. Bienvenidos a esa 50ª reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos. El GELAVEX ha sido convocado para sesionar hoy y mañana con el objetivo de dar seguimiento a las líneas de acción acordadas en su plan de trabajo para el periodo 2020-2021. Aprobada en su última reunión, llevada a cabo de forma virtual desde Asunción, Paraguay, en noviembre del año pasado. 2020 nos enfrentó a tiempos con muchos desafíos en materia de seguridad en las Américas. La pandemia del COVID ha obligado a nuestros ciudadanos y autoridades a reinventarse para enfrentar desde la virtualidad a las amenazas de la criminalidad, especialmente la delincuencia organizada transnacional, que ha aprovechado esa situación sin precedentes para diversificarse y ampliar su acción en nuevos entornos. Estimados expertos, esta es su reunión número 50. Muchas horas y días se han dedicado a los esfuerzos de ese grupo, especializado para apoyar a sus países en la noble lucha contra el fenómeno criminal muy complejo, que representa el brazo financiero de la criminalidad organizada y que transciende fronteras para ocultar o disimular las ganancias de sus nefastos crímenes. Como lo indicó nuestro secretario general, Luis Almagro, el año pasado, en ocasión de los 30 años de ese foro técnico, han sido 30 años de compromiso y esfuerzo en este campo altamente especializado y particularmente importante. Se ha avanzado mucho en términos del desarrollo legislativo y de mejoramiento de las capacidades operativas de nuestras agencias, que se encargan de contrarrestar este flagelo. Este grupo se constituyó en la primera instancia de cooperación a nivel hemisférico desde 1990. Apenas 2 años después de la aprobación de la Convención de Viena de 1988, 10 años antes de la Convención de Palermo de 2000, y a la fecha continúa siendo uno de los referentes más importantes a nivel regional, y para cuya misión cuentan con la asistencia técnica del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de nuestra Secretaría de Seguridad Multidimensional. El GELAVEX aprobó el año pasado su planificación estratégica para trienio 2020-2023, sobre cuyos avances de los trabajos, estudios y otros desarrollos técnicos de actualidad comprometidos conoceremos en las sesiones subsecuentes, lo cual coayudará en mejor cumplimiento de la responsabilidad de cada una de las instituciones clave en los sistemas nacionales de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las cuales se expanden a otras manifestaciones de la criminalidad, tornando urgente su intervención, tal como ante la corrupción, los delitos tributarios,
la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y de drogas prohibidas, así como el contrabando y otros delitos graves. Como correlato, para el próximo trienio continuaremos produciendo desarrollos técnicos que servirán de referencia para potenciar las capacidades de respuesta de nuestros Estados miembros ante este delito tan complejo. Asimismo, continuaremos impulsando nuevos mecanismos e instancias hemisféricas y regionales para fortalecer la capacidad de abordar los desafíos que se enfrentan, específicamente en materia de administración de activos ilícitos sujetos a decomiso, con lo que mejorará la gestión de los bienes que son el producto o instrumentos de la delincuencia organizada, destinándolos a contrarrestarla y apoyar los esfuerzos nacionales para asistir y proteger a las víctimas y sobrevivientes de aquellos flagelos, tal como en el caso de la trata de personas, que afectan severamente sus derechos humanos. Veo con mucho interés el enfoque con que ese grupo de expertos abordará desafíos derivados de la pandemia del COVID. Como parte de dicho escenario, cabe empezar por resaltar la forma como los procedimientos de cumplimiento y debida diligencia implementados por las entidades del sistema financiero tuvieron que adaptarse a la coyuntura de la pandemia, vis-a-vis de cómo la introducción o modificación de productos permitan llevar a cabo transacciones a distancia. Dejaron de manifiesto vulnerabilidades que no eran evidentes antes de la pandemia, particularmente las relacionadas con la validación de la identidad de clientes y usuarios, la identificación de los beneficiarios finales de las transacciones y la seguridad de los sistemas informáticos. La reunión 50 de Relavex ofrecerá un espacio de diálogo oportuno y sincero para fomentar una mayor cooperación entre las autoridades de los Estados miembros de la OEA y conocer las experiencias y soluciones desde la perspectiva de los sectores públicos y privados en materia de prevención y control de lavado de activos y sus riesgos asociados. Les felicito asimismo por continuar sus esfuerzos de abordar un tema emergente de tanta trascendencia actual, como es de la identificación de casos que involucran criptoactivos, con lo cual se podrán compartir experiencias exitosas que retroalimentarán a las fuerzas de orden y otros actores clave para mejorar el enfoque investigativo y las nuevas formas de operar de la delincuencia organizada transnacional en el ciberespacio. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre la situación de Haití. En esta ocasión, por desgracia, nos tenemos que referir al horrible asesinato del que fue víctima el presidente de Haití, en el que resultó herida su señora esposa, la primera dama. Por desgracia, la violencia que se había expresado de manera bastante fuerte en las calles de Haití se trasladó a este asesinato político que, por supuesto, como ha reiterado el secretario de la OEA, Luis Almagro, los asesinatos, la violencia no tienen cabida en la democracia. En estas páginas de Excelsior hemos sido reiterativos en que la pandemia COVID-19 ha tenido efectos brutales en el continente, particularmente en aquellos países que tienen una mayor desigualdad social, económica. Es el caso, desafortunadamente, de Haití. Ya el Consejo Permanente de la OEA había tenido incluso una misión especial del Consejo Permanente para visitar esta nación a tratar de facilitar el diálogo político para poder llevar a la nación caribeña en la ruta de las elecciones que pudieran pacificar a este país tan querido y tan importante en la comunidad, no solo del Caribe, sino en la comunidad del continente.
Este homicidio político nos recuerda nuevamente que la violencia en cualquiera de sus expresiones es deplorable y que desafortunadamente en muchas ocasiones la violencia que se va expresando en otros espacios se transforma en balas, se transforma en sangre. Ahora, ante esta situación de emergencia, solo queda que la comunidad internacional abrace a Haití y apoye a esta nación tan empobrecida en los últimos años por el terremoto, por circunstancias previas, y que podamos lograr un camino que retome la democracia de Haití en el entorno interamericano. Días tristes para Haití, días tristes para la democracia en el continente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 299 presos, de los cuales 277 son hombres y 22 mujeres. Son 170 civiles, 129 militares, 298 son adultos y hay un adolescente. La representante permanente de Jamaica ante la Organización de los Estados Americanos, Audrey Marks, asumió la presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA para el segundo semestre de 2021. La embajadora Marks destacó que a su país le toca presidir el CIDI en un momento crítico y afirmó que no se puede negar que el COVID-19 ha cambiado para siempre la forma en que conducimos nuestros asuntos cotidianos. Debemos diseñar y aplicar urgentemente políticas variables, estrategias y soluciones realistas para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, agregó la embajadora Marks. Por su parte, el representante permanente de Honduras y presidente saliente del CIDI, Luis Cordero, mencionó el cambio climático, el acceso a los fondos verdes, la seguridad, la educación y el acceso a la ciencia y tecnología como las prioridades de su gestión. Impulsamos temas que fueron alineados con la recuperación y la protección económica post-COVID-19 que contribuirán al desarrollo de todos los Estados miembros, añadió el diplomático hondureño. El CIDI tiene como finalidad promover la cooperación solidaria entre los países para apoyar a su desarrollo integral y en particular para contribuir a la erradicación de la pobreza extrema. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.